Búscala. Bien. Vamos directo a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo, este libro lo hemos denominado el libro de Instruyéndonos, ¿no? Y Pablo ha instruido, nos está instruyendo, estaba instruyendo a Timoteo, pero ahora nos está instruyendo a nosotros el Señor. Y la semana pasada, Pati, dale clic a la diapositiva, vimos algo interesante que se decía en cuanto a la iglesia. Dice que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, ¿no? Y quizás pasamos rápido ese punto, no nos plantamos en definir eso, pero ya que estamos haciendo el estudio verso a verso y tenemos siempre programado un cierto número de versículos, ¿no? Pero se puede hacer toda una predicación, todo un mensaje de este pasaje, mi hermano. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y una columna, un baluarte, básicamente es lo que tenían las grandes ciudades o castillos también. Es donde se unían dos paredes, se unían en una columna, pero tenían una plataforma. Y decíamos que la columna cumplía una función, aparte de ser la estructura de la ciudad, de los muros de la ciudad y proteger y todo lo demás, también ahí se publicaban los decretos. Normalmente sería para exhibir comunicados, anuncios para el pueblo, ¿no? Pero también este baluarte, que vendría a ser esa esquina donde se encuentran dos paredes, servía como un sistema, como una base de defensa de la fortaleza, de la ciudad. De tal manera que, mi hermano, la iglesia, nosotros no somos creadores de la verdad. La verdad ya ha sido revelada por Dios. Dice que Él inspiró a ciertos hombres con su Santo Espíritu, inspirados por Dios. Ellos escribieron lo que hoy en día tenemos nosotros, la Biblia, conocido como la palabra de Dios. Nosotros no creamos la verdad, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de exhibir, de mostrar, de publicar, de anunciar esa verdad. Pero no solamente de anunciarlo, mi hermano, no solamente de exhibirlo, tenemos también la responsabilidad de defender la verdad, de defender nuestra fe. Hay una rama en la teología conocida como la apologética. La apologética es defensa de nuestra fe. No es que estamos defendiendo a Dios, no, estamos defendiendo en qué es lo que creemos y en quién hemos creído. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Y ese enemigo es astuto, que ha estudiado marketing en CICE o en Cibertec. ¿Por qué este enemigo es astuto? Porque cambia ligeramente la verdad y lo hace pasar como si fuese de Dios. Y lo hace tan religioso que la gente a veces cree y piensa que eso es de Dios. Es conocido quizás a tus oídos, por ahí has escuchado a viejos que dicen, pare de sufrir. Ven y haz un pacto con Dios. Trae tu plata y no más enfermedad. Pareciera que es cierto, pero eso es una gran estafa. O eso que siembra en el Señor y el Señor te va a prosperar al 100, no sé cuántos por ciento por él, y de pronto tú siembras y no te prospera y dices, ¿qué pasó? Porque te han vendido de que te va a prosperar económicamente. Y no necesariamente Dios promete eso. Él promete una prosperidad integral, pero no basada en nuestra ofrenda, en nuestro diezmo, sino basada en esa comunión que nosotros podamos vivir con Él. En Él somos bienaventurados. Vimos semanas atrás, ¿no? En un mensaje especial que tuvimos por Año Nuevo. En Él somos bienaventurados, pero en nuestra relación con Él. No en un acto de pacto, en que yo le tengo que dar cierto dinero, pero si cualquier otro que no conoce la verdad escucha eso, muchos lo toman como que viene de Dios. Entonces, mis hermanos, lamentablemente estamos en este mundo caído donde existe la mala enseñanza. Pablo lo llama la doctrina diabólica o de demonios, pero también existe la sana doctrina. Y nosotros como iglesia, porque como iglesia suena muy genérico, ¿no? Yo, ¿qué tal si decimos? Yo. Soy llamado a publicar, a anunciar la palabra de Dios. Soy llamado a defender la verdad. Esa es nuestra responsabilidad, mi hermano. Dios puede usar ángeles, puede usar seres espirituales, qué sé yo, pero Dios te quiere usar a ti. Dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, eso es lo que Pablo nos ha ido enseñando, ¿no? Y decíamos que este libro lo podemos dividir en 3 grandes partes. Ya en el capítulo 1 hemos visto las instrucciones de Pablo en cuanto a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina?
qué es realmente el Evangelio, en qué es lo que nosotros debemos de creer. Y ya le anticipó ya ahí a Timoteo, ten cuidado, porque hay engañadores, le dijo, ¿no? Ten cuidado. En el capítulo 2 y 3 ha dado instrucciones en cuanto a la iglesia, en cuanto a la responsabilidad que debe de asumir el hombre que Dios ha llamado, ¿no? Y las mujeres, llamó un poco al orden también, porque ciertas mujeres influenciadas por las sacerdotisas allá en Éfeso, justamente estaban influenciando y estaban haciendo un alboroto, enseñando falsas doctrinas. Y Pablo les ha dicho, silencio, primero escuchen, primero aprendan. Y en el capítulo 3 vimos básicamente que nos habló sobre las características que debe tener el obispo, es decir, el pastor, o todo líder espiritual, ¿no? ¿Qué características debe cumplir? Y también vimos en ese mismo capítulo las características que deben de tener los servidores de Dios, diáconos, hoy en día podría decir todo aquel que está colaborando en la obra del Señor. En nuestra iglesia lo llamamos siervos. Pero también allí Pablo ha instruido a Timoteo cómo es que debe ser la característica de cada uno de estos hombres. No solo cómo ellos se deben de comportar, sino en presencia, cómo tienen que ser. Y para finalizar ese capítulo nos ha hablado sobre el gran misterio ¿de qué? De la piedad. Y ese misterio de la piedad no es algo oculto, sino es algo que ya ha sido revelado. Y ese misterio de la piedad es Jesucristo, lo que Jesucristo ha hecho por ti. Nos ha mostrado cómo es que Él se hizo carne, se hizo hombre. Y eso fue atestiguado por las personas, pero también por los ángeles, dice. Entonces Pablo ha enseñado sobre ese gran misterio de la piedad. Básicamente les ha dicho, mira, cumple tu responsabilidad, sean diligentes en reconocer estas características en sus líderes, en los diáconos y todo lo demás. Y además recuerden que todo lo que Cristo ha hecho es el gran misterio de la piedad. Pero ahora viene un pero, y así comienza el capítulo 4, ¿no? No sé si tu Biblia comienza con un pero. Ese pero es como una conexión, ¿correcto? Después de que les ha estado hablando sobre ese gran misterio de la piedad que es en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, ahora va a decir, pero chicos, atentos, hay algo más que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué dice? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces Pablo hace una advertencia nuevamente, una alerta, y no sé si pronunciaré bien, danger, ¿no? Peligro, hay un peligro. ¿Has visto? Normalmente, antiguamente, hoy en día no sé cómo, pero antiguamente los frascos ponían una calaverita, ¿no? Entonces, si tú ves así un líquido oscuro en un frasco, una botella con la calaverita, ¿lo tomarías? No, rápidamente esa calaverita está yendo danger, ¿no? Peligro. En mi tierra, normalmente nos gustaba entrar a las chacras a coger fruta, pues, ¿no? Pero hay ciertos vecinos que colocaban en sus muros así, como que una calaverita y decía peligro, ¿no? Entonces, y ahí el alambre, peligro, ¿no? Y me decían, no, ¿qué electrocutabas? Aquí un día de casualidad tocamos, no, solamente era letrero. Pero normalmente, Pablo está diciendo, pero, peligro. Ahora, esto no es una invención de Pablo. Pablo no está creando una fábula, o no es que Pablo, qué mal pensado que es, no. Él está diciendo que el Espíritu dice claramente. ¿Quién? El Espíritu. Y veamos un detalle, dice el Espíritu con E mayúscula, ¿no es cierto? No es el Espíritu de Pablo, no es la corazonada de Pablo, por último. Es el Espíritu Santo. Pastor, ¿el Espíritu Santo habla? Claro que sí. Oh, a mí me dijeron que era una fuerza activa. Oh, yo pensé que era una paloma. El hecho que haya venido con un viento recio, o cuando Jesús estaba siendo bautizado se haya manifestado como paloma en el cielo, no significa que el Espíritu Santo lo vamos a reducir a una paloma o una fuerza. El Espíritu Santo es una persona en la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo habla. Y no habla así como tu pastor, que no se le entiende, sino que habla claramente, dice, ¿no? Habla claramente. ¿Sabías que el Espíritu Santo se contrista? Sí. Pero también que el Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo tiene voluntad.
Dice que Él reparte los dones como Él quiere. El Espíritu Santo, mis hermanos, guía a toda verdad, dice, ¿no? Cuando Jesús lo prometió, dijo, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo también prohíbe o impide. Pablo se iba a visitar a sus hermanos en toda la región de Galacia y de pronto el Espíritu Santo se le, no sé de qué manera, pero dice que lo impidió. Por acá no. Entonces el Espíritu Santo también prohíbe muchas cosas, impide ciertas cosas. Mis hermanos, el Espíritu Santo es real. Y sabes, ese Espíritu Santo, dice, está habitando en ti. Dice que nosotros somos templos de ese Espíritu Santo. Y sabes, tú has sido sellado con ese Espíritu Santo. Pero no has escuchado su voz audible. Es una envidia sana, ¿no? La envidia es mala. Pero ¿cómo habrá sido el caso de los discípulos o los apóstoles que escribieron, ¿no? Porque ellos han sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿De qué manera lo habrán escuchado? Pablo nos da ciertos rasgos por ahí, ¿no? Dice que, ¿cómo dice? En cuerpo o algo así, dice, ¿no? No lo sé, dice, ¿no? O sea, él no sabe si fue llevado, murió un rato cuando están narrando y después no siquiera sabe, ni se acuerda qué va a contar de esa experiencia que tuvo con el Señor. Entonces, mis hermanos, pero hoy en día, ¿de qué manera nos hablará el Espíritu Santo? ¿O habrá dejado de hablar? No, el Espíritu Santo sigue hablando. Entonces, uy, a mí no me ha hablado. Voy a alabar. No. El Espíritu Santo dice que la espada del Espíritu, el libro de Efesios, capítulo 6, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mis hermanos, toda profecía, toda verdad que tenía que ser revelado ya ha sido revelado. Y esta es la profecía más segura, dice Pedro en su carta. Y hoy en día el Espíritu Santo usa esta palabra para hablarte. Y es más, hoy quiere hablar a tu corazón, pero tiene que estar atento. Entonces estaba alguna vez, como la típica que pasaba, ¿no? Mamá, papá se iban de feria lo llamaban allá los domingos, que se iban a la ciudad a comprar las cosas para la semana, y tú te quedabas y decías, ya, haces esto, y dice, ya, tú seguías haciendo tus cosas, y luego cuando se iban, ¿qué ha dicho? ¿Te ha pasado alguna vez cuando te dicen qué hacer y de pronto tú estás distraído, estás escuchando de manera audible, pero luego te dicen, se van y tú dices, ¿quién me dijo que haga? A veces estamos así, distraídos con el Señor, estamos escuchando de manera física, pero tenemos que estar atentos. Dice que el que tenga oídos para oír, oiga, es una disposición que tenemos que ver. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo sigue hablando claramente, y le habló claramente, dice, en aquel momento. ¿Y qué es lo que habló claramente? Vamos a leerlo, dice. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice que algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Primero dice postreros tiempos. Y postreros tiempos, si tuviéramos que hacer un cálculo, dice, ¿de qué año a qué año serán postreros tiempos? Después de que Pablo terminó de predicar o enseñar o escribir este texto, comenzaron los postreros tiempos. Los postreros tiempos, para Pablo, Cristo viene ya, decía él, Cristo viene pronto. Postreros tiempos para Pablo era el año 100 quizás. Pero no es que nosotros definamos el tiempo. El Señor viene cuando Él quiere, cuando haya llegado la hora. Pero todos de alguna manera, mientras Cristo no haya venido por su iglesia, estamos viviendo esos postreros tiempos. Hoy estás viviendo esos postreros tiempos, mañana estarás viviendo esos postreros tiempos. Para nuestros antecesores, para Lutero, para todos esos misioneros, ellos vivieron esos postreros tiempos. Y dice, hay una característica, un peligro de estos postreros tiempos. Primero, que algunos apostatarán de la fe. Escuchando, dice, espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y yo cuando leía esto dije, qué bueno que dice algunos y no todos. Pero preocúpate, no es ser que seas uno de esos algunos. Pero de que va a haber, va a haber. Y no es la primera vez que lo dice. Cuando convocó a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, también les dijo, ¿no? Que de entre ustedes se van a torcer algunos. O van a llegar algunos con doctrinas falsas. Entonces, mis hermanos,
los falsos maestros, la falsa enseñanza, doctrina es enseñanza, la doctrina la enseñanza de demonios, no es que literalmente va a venir un demonio, así como nos lo ha graficado Hollywood, con su cachito y te va a decir, cree en esto, no va a ser así. Pero la falsa enseñanza, la doctrina o la enseñanza que viene del enemigo, esa enseñanza que tergiversa la palabra de Dios, existe y está en nuestro medio. ¿Habrá en Pachacútec? Lo hay. ¿Estará en el Facebook? ¿Habrá en nuestro país? Lo hay, y hay por montones. Y tienen apariencia de piedad, y puede decir iglesia, y puede decir el rótulo pastor tal, pero eso no es garantía de nada. Ahí viene la importancia entonces de nosotros conocer la verdad, pero debemos ser conscientes que la falsa enseñanza está ahí presente, y que va a hacer, y ha hecho, que algunos apostaten de la fe, abandonen su fe, se aparten de su fe. Pero cuando dice de acá la fe, no solamente es que dejan de creer en el verdadero evangelio, en la verdadera doctrina. De manera intencional se apartan y dicen, rechazan, es como un rechazo, un abandono abierto, a decir, todo esto es falso, ya no creo más en esto, es un engaño. Y tú dirás, no, pastor, ¿cómo voy a llegar a eso? Jamás. Muchos dijeron así, quizás jamás, pero descuidaron su comunión, descuidaron su congregar, descuidaron su búsqueda de la palabra de Dios, y de pronto se terminan primero enfriando y luego simplemente pateando el tablero, porque de pronto ahora la palabra ya no se adecúa a sus propios deseos o a su propia voluntad. Y como esta palabra no se adecúa a mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que mi carne quiero, entonces lo más fácil es decir que es mentira. O una mala experiencia con un cristiano en una iglesia, pasa algo y de pronto dices, no, bueno, ¿dónde estuvo Dios entonces? Sí. No estoy hablando de un solo acto, estoy hablando cuando esto se vuelve una práctica. Y de pronto, más adelante va a decir, nuestra mente o nuestra conciencia es cauterizada de tal manera que ni al Espíritu Santo ya le hacemos caso. No estoy hablando de un pecado, de haber caído en algún tipo, cedido en algún tipo de pecado. De pronto, todos de alguna manera, creo que en este mes que ya se está acabando, hemos pecado por acción o omisión. Pero el Espíritu Santo dice, nos lleva a arrepentirnos, ¿no? Y confesamos nuestros pecados, y Dios Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ahí estamos sensibles a su voz. No estoy hablando de cualquier pecado, tampoco estoy hablando de que vas a perder tu salvación. Estoy hablando de que estos, por dejarse llevar por esos espíritus engañadores, por esa enseñanza demoníaca, esa enseñanza que no viene de Dios, esa enseñanza que es contraria, parecida, pero contraria a lo que la Biblia enseña, a lo que Dios ha revelado, eso puede hacer, mis hermanos, a la larga, que apostate, es decir, que abandone mi fe en quien yo he creído. No lo digo yo, lo dice el texto, lo dice la palabra de Dios. Entonces, eso debe ser para nosotros, mis hermanos, una advertencia, un peligro. Tengamos cuidado. Ahí viene la importancia, entonces, ¿qué hacer para no caer en eso, ¿no? ¿Qué hago para no caer en eso? Pero, un texto más para ti. Por ejemplo, mira, Hechos, capítulo 6, 7. Quisiera aclarar este punto. Cuando dice algunos apostatarán de la fe, entendamos que cuando la Biblia a veces hace referencia a la fe, no necesariamente haciendo referencia a en ese creer nada más, sino muchas veces también se usa la fe como ese sistema de enseñanzas que ha llegado a nosotros. Por ejemplo, mira lo que dice Hechos 6, 7. La palabra de Dios, ¿qué dice? Se difundía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dicen? Obedecían a la fe. Obedecían a la fe significa abrazaban este conjunto de enseñanzas. Entonces se conocía como los de la fe a todo aquel grupo de personas que creía en el Evangelio. Entonces muchas veces la Biblia hace referencia también como que apostatarán de la fe, es como que abandonarán el Evangelio, abandonarán todo lo concerniente a Cristo, abandonarán todas las verdades en torno a la persona de Cristo.
Entonces no solamente dejar de creer así, no, ya no creo, antes creía, ahora no creo, no, es abandonar todo lo que tiene que ver con el Señor. En el libro de Hechos entonces vemos cómo es que aquí lo contrario, ¿no? Cómo es que incluso los sacerdotes dice obedecían a la fe, es decir, creían en la palabra que había sido difundida. Seguimos en 2 Timoteo capítulo 3, 13 dice, haciendo mención Pablo en su siguiente carta, pareciera que esto de pronto no va a permanecer un buen tiempo en la iglesia de Éfeso, de tal manera que en su segunda carta Pablo le va a volver a advertir a Timoteo en cuanto a estas enseñanzas. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 13, dice, mas los malos hombres, ¿qué dice? Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, mis hermanos, cuando dice doctrina de demonios, no es que de pronto el demonio de manera directa viene y te expone la mentira. Este demonio también va a usar hombres que han sido engañados y que ellos ahora están engañando a otros. Es por eso que cuando tú escuchas este tipo de predicadores, pastores o no sé, conferencistas, cuando tú lo escuchas convencido. Es porque él también ha sido engañado, ¿no? Él también ha sido engañado por su carne, por el enemigo, y de pronto ahora no solamente él se ha desviado, sino que está enseñando y otros más se están desviando. Y Pablo lo anticipó, dice, no, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, viviendo su propia mentira. Ahora, un ejemplo de esta mentira piadosa, nada piadosa, sino de esta mentira así tergiversada, lo vemos en el mismo Génesis, por ejemplo. Cuando Dios había dado una sola orden, creo yo, al hombre, no comas de tal fruto. Esa fue la orden. Viene el engañador, que por excelencia, ¿quién es? Satanás, ¿no? Y dice Génesis capítulo 3, versos 4 y 5, mira lo que dice. ¿Tú crees que vino con todo así con dientes, así todo feo, todo? No. Tanto así que Eva lo vio como alguien inofensivo y hizo una plática, ¿no? Le abrió la puerta, puso el sofá y se pusieron a conversar. ¿No es cierto? ¿Y qué le dijo? No le dijo, vas a morir, cree en esto, te voy a matar. No le dijo eso. Eso es película, eso es Hollywood, ¿no? Diablo, tú todo lo que no, de negro, vestido de negro, así con cacho, ese diablo. No, pero este vino, usó la palabra. Parecía espiritual lo que decía y parecía bueno a los ojos de la mujer y también del hombre lo que él ofrecía, no parecía nada malo. Mira lo que le dice, no moriréis, sino que sabe Dios, mira la astucia, con qué astucia está poniéndolo como que Dios es malo, ¿no? Como que Dios no quiere que tú seas, ¿no es cierto? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como ¿quién? Como Dios. O sea, qué buena propuesta, ¿no? Ahora, hermano, pare de sufrir. Siembre $100 y el Señor te lo multiplicará por 1000. ¡Wow! Me parece interesante. ¿Parece malo? Están animando ya, no, tranquilo, estoy parafraseando, o sea, no. Ahorita va a hacer un corto de eso y no, pero normalmente no te dicen siempre en el Señor y te irá mal, no te dicen eso, sino parece bueno. Entonces te lo venden como que algo que es bueno, pero sobre todo que es agradable, ¿sabes qué? Al corazón del hombre. Pero la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso, hermano. Entonces estos mensajes básicamente están centrados en agradar al hombre, no en agradar a Dios. Estas doctrinas, enseñanzas de demonios, por lo general lo que trata de mantener es distraído y conforme y gustoso y cómodo ¿a quién? Al hombre. Despierta el campeón que está en ti, Alex. Si tú siembras en el Señor. Y tú dices, oh, ¿no? ¿Verdad? Es un campeón. Empodérate, Keila. Tú no dependas de los hombres, pero mira, el Señor te ha llamado para... Entonces dices, wow. Pero ten cuidado.
Ten cuidado, porque el llamado del Señor muchas veces es un llamado para cargar nuestra cruz, no para empoderarnos de esa manera como lo venden. El que tiene poder es el Santo Espíritu de Dios, y es el que en Él está el poder, no en nosotros. Alguien dice así, ¿no? Para que Dios te haya llamado, Luis, algo bueno habrá visto en ti. Falso. Si nosotros no había ni un solo bueno. Y a veces se nos hace creer, dice, para que Dios me haya llamado, algo bueno habrá visto en mí. Claro, porque en mi vida pasada yo era pastor, pues tenía mi labia y todo. Y Dios puede hacer hablar un burro. No es porque eras floro, no es que eras talentoso y por eso Dios te llamó. Dios te llamó por gracia y misericordia, mi hermano. Pero a veces se nos hace ver eso, y eso que hace que el corazón del hombre se hinche, ¿no? A él no lo llama porque a mí me llamó porque ten cuidado, este tipo de mensajes que agradan el corazón del hombre, pero no es así. El verdadero evangelio confronta. El verdadero evangelio nos llama al arrepentimiento. El verdadero evangelio glorifica a Dios, no al hombre. El verdadero evangelio es cristocéntrico, no antropocéntrico. No está centrado en el hombre, está centrado en Dios. Entonces, mis hermanos, aprendamos a distinguir ese tipo de mensajes que parece de Dios, pero no es de Dios. Volviendo al texto, verso 2 dice, y va a hablar un poco más, ¿no? Cómo es que al alejarse, al abandonar su fe, de alguna manera luego se van a acercar. Entonces, si te alejas de uno, te acercas al otro, mi hermano. Si te estás acercando a estos tipos de enseñanzas, entonces te estás alejando de la enseñanza bíblica. Una de dos va a ocurrir, pero intermedio no estás, neutro no estás. Una de dos cosas pasa. La respuesta lo tienes tú, lo tengo yo. ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿A quién le prestas más atención? Verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué dice? La conciencia, ¿no? O sea, estos que se han apartado de la fe, que han abandonado el evangelio, han abandonado todo lo que concierne a Cristo, ahora incluso están engañando a otros y están enseñando a otros y están viviendo una vida incongruente, están siendo mentirosos, dice hipocresía, ¿no? Y más adelante va a detallar por qué. Pero acá damos unas cuantas características. Uno, de que su vida está llena de hipocresía. ¿Qué es una hipocresía? Que muestra una cosa que no soy. ¿Qué más? Dice, teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué mejor ejemplo de cauterizada la conciencia puede ser el mismo Pablo cuando era Saulo? Hoy día Sofía compartía un poco sobre Saulo. Saulo estaba tremendamente convencido que estaba haciendo lo correcto. Matar cristianos. Y él lo hacía para su Dios. Pero estaba cegado por la religiosidad judía. O sea, tenía alto conocimiento, pero cegado. A tal punto que estaba matando cristianos, persiguiendo cristianos, encarcelando cristianos. Por eso es que cuando Cristo se le encuentra y dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte, ¿qué? Cosas contra él. Aguijón, es decir, como que el aguijón en el contexto en el que está citando Jesús a Pablo, es como una lanza, como un palo grande y que tiene una punta, y con eso hincaban al buey cuando quiere desviarse. Y Pablo le gustaba pues desviarse. Dura cosa te es dar cosas contra él. Aguijón, terco. Pero solamente en la obra del Espíritu Santo, el actuar del Señor Jesucristo pudo transformar esa vida. Mi hermano, hemos visto en Pablo, hoy día lo aprendí con los niños, ese cambio de perseguidor a ¿qué? A predicador. Pero estos que se apartaron, estos que abandonaron su fe, hicieron el proceso contrario. Habiendo conocido la verdad, habiendo vivido en algún momento esa verdad, ¿ahora qué? Se han apartado y se han ido al otro lado. Tanto así que tienen ahora la mente cauterizada, y si tengamos cuidado con eso. Cuando hablamos de mente cauterizada o herida cauterizada, es de que
normalmente cauterizaban con quemadura, pero esa parte de tu piel mata nervios y se queda insensible. No sé si en algún momento has visto un familiar o te has quemado alguna parte, esa parte queda insensible, como que no lo sientes igual. Entonces, mis hermanos, el que se ha apartado y ha abandonado y está viviendo una vida de hipocresía, de mentira, y tiene la mente cauterizada, este tipo de personas que, habiendo conocido la verdad, han abandonado la verdad, dice, tener la mente cauterizada es que ahora son insensibles incluso al pecado. Una conciencia muerta. Una conciencia muerta, insensibles a la verdad. Ya no hay ese sentimiento de culpa. Si tú le fallas al Señor, créeme que si el Espíritu Santo está ahí obrando en tu vida, vas a estar como intranquilo, como que, ¿para qué me quedé con el vuelto? ¿No? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Vas a estar ahí, ¿no? Y vas a terminar cediendo y pidiendo perdón. Pero cuando estás con la mente cauterizada, ya no hay eso, ya estás insensible, está muerta, esa mente muerta. Entonces tengamos cuidado con eso. Verso 3 dice, prohibir, mira, y mira lo que enseñaban entonces estas personas que se habían apartado de la fe, ¿no? Estos que habían obedecido ese tipo de enseñanzas, ahora ¿qué estaban haciendo? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces van a caer en un saco de religiosidad. No comas tal cosa, no te cases. Aquí había una mezcla entre una especulación o un mal entendimiento de la ley, incluso de lo que se conocía como la dieta kosher, que era la dieta judía que Dios había revelado allá en Levíticos bajo un propósito, bajo un contexto. Entonces una mala interpretación de eso lo llevaron a un punto de prohibición. No puedes comer tal cosa porque te haces inmundo. Y basaban su espiritualidad entonces en mientras menos cosas como esas como, soy más espiritual. Pero llevaron a un extremo mayor todavía, que no viene del judaísmo, sino esto ya es como ciertas muestras del gnosticismo de la época. Estaba recién comenzando el gnosticismo aquellos años, que todo lo material tenía que ver con pecado. Y de tal manera que incluso casarse lo veían como algo como que te vas a contaminar. Cuando la Biblia fue, el primero que instituyó el pecado fue Dios. El matrimonio, perdónenme, el que instituyó el matrimonio fue Dios. Pero ellos estaban enseñando ese tipo de cosas. No te cases, mejor soltero vas a... Mis hermanos, la espiritualidad no tiene nada que ver con que si estás casado o estás soltero. La espiritualidad depende de tu comunión con el Señor, de cómo está tu vida con el Señor. Así que solteros no se sientan más espirituales que los casados. Pero bajo la enseñanza de ellos, los solteros, te casaste, metiste la pata. Ya eres inmundo. Comiste tal cosa, fuiste, ahora sí, santo Dios. Y usan palabras como esas. Santo Dios. Que el Señor lo reprenda, ese chicharrón. Ese relleno, que el Señor lo reprenda y están basando su espiritualidad en cosas de las que ellos dicen que se abstienen. Entonces comienzas a vivir un evangelio por obras. Como yo no hago esto, no como esto, entonces soy más espiritual que tú. A eso Pablo lo llama doctrina de demonios. Hipócritas, mentirosos, mente cauterizada. O sea, Pablo no es poca cosa para Pablo, no es broma. Y es más, Pablo va a explicar, dice, prohíben y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes. Mi hermano, el día cuando en Navidad o en cumpleaños te hacen tu panceta de la caja china, Dios lo creó. Rico, come. Ahí viene el proceso de orar y todo lo demás. Eso no te hace más pecador. O sea,
se trata de que qué como, qué no como, eso no es espiritualidad, eso es hipocresía. Estoy cuidando lo que, dice, no contamina lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué hablo? ¿Qué pienso? ¿Qué miro? Eso contamina, eso sí tiene que ver con cómo estoy viviendo mi comunión con el Señor, no qué como, qué no como. Pero ese tipo de enseñanza existe, mi hermano, hasta hoy en día. Y dice, verso 3, ¿no? Dice, mira, porque todo lo que Dios creó es bueno, dice Pablo. O sea, es claro, dice, todo lo que Dios creó es bueno, ¿no? Verso, dice, nada es de qué, de desecharse si se toma con acción de gracias. Pablo nos está enseñando lo contrario, no te está diciendo come por comer. Lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, sea oyuquito, sea oca, sea chicharrón, sea huevo frito, sea conejo, lo que vayas a comer, no sé, según tu cultura, lagartija, qué sé yo, porque todo lo que el Señor ha creado es bueno. Para nosotros puede ser malo comer, o sea, ¿has comido conejo alguna vez? ¿Sí? ¿Has comido conejo alguna vez? Sí, ¿no? En una ocasión, yo me acuerdo que era niño, adolescente, nos visitó el primo de mi mamá con su pareja, que era japonesa. Y mi mamá, como bueno, le compraron el carrito a ese primo, un autito que mi papá se compró, mataron cuy. Pero como no había mucho cuy, también mataron conejo. Y comieron conejo, diciendo que rico. Al rato salen al patio y ven conejitos cruzando de un lugar a otro, ¿no? Y dijo, rabbit. Para ellos era mascota. Y este primo dijo, si supieran lo que ha comido. Es como que de pronto, ¿no? Tú te vas a otro país y comes rico, todo lo demás. Oye, ¿qué fue? Bobby, te dice. Te vas a espantar. Porque eso es cultural. Pero mis hermanos, ¿quién determina si el gallo sí es comestible y el conejo no? Pablo nos está diciendo que todo lo que Dios ha creado es bueno. Mientras tú no lo mates por morbo, es para alimentarte, pero sí dice que debemos de comer con acción de ¿qué? Con acción de gracias. Más allá de estar evitándonos qué comer, ahora, si por dieta, porque estás subidito de peso, otra cosa, tu triglicéridos es otro asunto. Pero por temas espirituales no digas que esto es pecado, que mal, Julio está comiendo sajino, que no, que pecador, no. Por ese tipo de cosas, mi hermano, no. Pero ¿sabes qué? Si vas a dejar de comer por otros motivos que no te gusta, qué sé yo, eso es otro asunto. Pero no podemos llevarlo al plano espiritual. Más bien por lo contrario, lo que comemos, no juzgues a tu hermano si come o no come. Cada quien tiene su propia convicción, pero no tiene nada que ver con pecado. Pero lo que comamos, lo que tengamos en nuestra mesa, hagámoslo, dice, con acción de gracias. Acción de gracias es siempre reconociendo que es gracias a Dios. Gracias, Señor, porque el día de hoy voy a comer mi arrocito con mi alverjita verde y mi huevito frito. Gracias, Señor. Que sea un acto, incluso creo yo que ese momento en que oramos por los alimentos es un buen momento para nosotros conectarnos en ese instante con el Señor y decirle gracias, Señor. Y tengamos cuidado con ese tipo de oraciones donde gracias, Señor, bla, 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 y al rato seguimos discutiendo. Es una oración religiosa. O sea, incluso el comer debe ser un momento en el que nosotros vamos a decir gracias, Señor. Y oremos a conciencia, ¿no? Gracias por lo que nos han bendecido. Verso 5 dice, porque toda palabra de Dios, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración ha sido, que dice, es santificado, mis hermanos. Y cierto, hay evidencia bíblica en que para el judío quizás aceptar esta verdad que estamos hablando fue difícil, para nosotros quizás ya es menos. Por ahí si eres ex-sabatista quizás te va a chocar un poco. Pero para el judío esto era difícil porque ellos habían sido adoctrinados en su dieta kosher del Antiguo Testamento. Pero ahora ya están en Cristo. Pero Génesis 1:29, mira, ¿cómo vamos al principio? Antes de Levítico vamos al principio. ¿Qué dijo Dios?
En el 1.29, ahí lo tenemos en pantalla, dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da ¿qué? Semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol que hay, en el que hay fruto y que da semilla, ¿qué dice? Os será para comer. Viene el diluvio, y Génesis capítulo 9, salen del diluvio, verso 3, mira lo que dice: todo lo que se mueve y vive, ¿qué dice? Os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os será dado todo. Mis hermanos, ¿qué es todo lo que se mueve y vive? Animales. Animal. Os será para, ¿qué dice? Para comer. Y todo lo que Dios creó, lo creó justamente y se lo dio al hombre para que lo administre. Luego viene la dieta, lógicamente, que está en Levítico, pero tenía un contexto. Eran animales contaminados para el momento, eran animales, muchos de ellos que eran usados para sus actos de idolatría de ciertas culturas, y Dios de alguna manera, por esa temporada, para ese pueblo, da una serie de 613, dice, preceptos. Algunos lo conocen como leyes sanitarias. Pero todo eso, mis hermanos, tiene un corte en Cristo. No sé si me pasé el texto, pero... aquí, Colosenses 2.16. Mira lo que dice. Colosenses 2.16, ya el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Por lo tanto, dice Pablo, porque en Colosas también había este cuestionamiento de que qué como, qué no como y todo lo demás. Y Pablo dice, por lo tanto, ¿qué dice? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es más, no puse un pasaje ahí donde Cristo dice: hizo limpio todos los alimentos, cuando hubo un debate en cuanto a qué se debe comer y no. Pero dice lo siguiente, que todo esto era sombra de ¿quién? De Cristo, pero a Cristo ahora ya lo tenemos. Ya no hay razón por qué dejar de comer. Come con acción de gracias. Entonces, mis hermanos, por otro lado entendemos, ¿no? Dice que la palabra entonces lo santificó, y también la oración. Mismo Pedro pasó por esta situación cuando es llevado al aposento alto, ¿no? Cuando es llevado a la azotea, ¿no? Y dice, le bajó una sábana de alimentos, animales, y él dijo, cosa inmunda, ¿no? Nunca he comido, yo soy más espiritual que Dios, porque el que le estaba ofreciendo era Dios. ¿Y qué le dijo? Come y bebe. No, Señor, cosa inmunda no he comido. Come y bebe. Y le dice, come. Y le hace ver de que todo eso ya fue. Saborea la caja china, le dice, tranquilo, no estás pecando. Y Colosenses nos está diciendo en cuanto, entonces, que a nadie nos juzgue en cuanto a comida. Come con acción de gracias. Mis hermanos, pero este tipo de doctrina, de alguna manera, no era la única, ¿no? Hoy en día puede haber... En esa época estaban usando la comida, estaban usando el tema del matrimonio, no te cases, pero todas cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día, quizás no necesariamente usan ese tipo de enseñanzas, pero usan otros tipos de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y tengamos cuidado, mi hermano. Ahí viene la responsabilidad entonces ¿de qué? De conocer la verdad. Qué bueno, estoy agradecido con el Señor que haya puesto en nuestro camino esta manera de estudio. No considero que sea la única tampoco, pero esta manera de estudiar la palabra de Dios, verso a verso, de manera expositiva, que el mensaje salga ¿de dónde? De la palabra. Yo podría venir acá y contarte un chiste y hacer una serie de enseñanzas y por ahí pedir unos tips de psicología a Gisela y papá y mantener tu atención y no te duermes. Y que salgas empoderado. Pues mi hermano, pues estaría engañando. Amén. Para terminar, mis hermanos, como aplicación nada más. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás prestando atención? ¿Qué estás viendo? ¿Qué conduce tu vida? ¿Qué tipo de enseñanzas están influenciando tu vida?
Con esto no estoy diciendo escúchame a mí nada más, no, discierne incluso lo que yo hablo. ¿Sabes por qué? Tú tienes responsabilidad. Mi responsabilidad es orar, instruirme, decirle al Señor, Señor, ayúdame a hablar tu verdad y todo lo que no es de ti, tapa mi boca y esa es mi responsabilidad, de ser temeroso del Señor de lo que enseño. Esa es mi chamba como pastor, de escudriñar la palabra y enseñarte lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? No solo yo soy responsable, tú también eres responsable. De tal manera que cuando Dios lo quiera, mi anhelo es de que todos, ninguno de nosotros sea uno de esos algunos que abandonaron su fe. Mi anhelo es de que cuando venga el Señor nos vayamos todos los que estamos aquí. Pero imagínate un caso hipotético. Abandonas tu fe. No, la culpa la tiene el pastor, porque, mi hermano, tú eres responsable. Yo soy responsable de lo que escucho, de lo que veo, de qué me instruyo, y tú también eres responsable. Y si eres mayor de edad y tienes familia, tú eres responsable de tus hijos, de qué están aprendiendo. ¿Quieres que aprendan de Dios y de la sana doctrina? Mándalo a las reuniones Kids y Teens. Van a ser instruidos en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche. Gracias porque nuevamente, Señor, nos adviertes. Nuevamente eres directo con nosotros, Señor, en mostrarnos de que hay un engaño, Señor. Estamos en este mundo y estamos expuestos a todo tipo de enseñanza, Señor, con apariencia de piedad, con apariencia de espiritualidad. Pero ayúdanos a tener cuidado, Señor, a discernir lo que escuchamos, lo que leemos, Señor. Tu palabra es segura, Señor. En tu palabra no hay error, no hay engaño, Señor. Pero también nuestro corazón es engañoso, Señor. Ayúdanos entonces a rendir nuestros corazones siempre a la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a siempre ser dependientes directamente de ti, no de un hombre, ni siquiera del pastor ni de algún predicador, Señor, sino a siempre buscar escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos dejas estos ejemplos, estas enseñanzas, Señor, para advertirnos, para anticiparnos que hay peligro, Señor. Queremos ser tu iglesia.